compraste con tu sangre, me diste libertad, mi vergüenza. Bienvenidos a una sesión más de Podcast Verdad y Vida. El día de hoy estamos muy gustosos de que tú y toda tu familia esté conectado en estos podcasts. Hoy tenemos un tema de mucha relevancia. Helen, amor mío, es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, el tema de hoy se llama ¿cómo está la situación en nuestro país? Y hoy queremos empezar con 7 temas, pero vamos a empezar con el primero, valga la redundancia. Y el primero es falta de valores. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto, amor? Pues Pablo lo mencionó, que íbamos a vivir tiempos peligrosos. Y dentro de esos tiempos peligrosos, yo creo que el más importante, el más grande, es la falta de valores, falta de amor, falta de respeto, falta de solidaridad, falta de unidad, falta de responsabilidad, uno de los más grandes, porque a veces por la falta de responsabilidad nos llevamos o nos permitimos hacer cosas que van a perjudicar a nuestras generaciones. Y esa falta de respeto, yo lo veía cuando era pequeña, decían mucho, ya no hay moral, se está perdiendo la moral. Pero si lo comparamos a estos tiempos, de verdad que se está perdiendo la moral. Están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y es muy peligroso para nosotros los adultos y nuestras generaciones, porque realmente estamos perdiendo el sentido de lo verdadero, de lo puro, de lo bueno, de lo amable. Y es un peligro constante, no solo para nosotros, sino también para nuestras generaciones y nuestros hijos. Y la falta de responsabilidad, ¿en qué? En tu persona, en cómo estás actuando hacia los demás. No estás siendo responsable hacia los demás, cómo estás viviendo, cómo estás hablando, estás teniendo repercusiones. Una falta de responsabilidad, por ejemplo, los jóvenes que pueden tener una relación sin medir las consecuencias y les hace fácil hacerlo porque están viviendo bajo su propia opinión. Y pienso que la falta de valores nos lleva a un aumento de adicciones. ¿Qué puedes comentarnos referente a esto, Helen? Bueno, pues es que muchas de las ocasiones las adicciones ocurren por la falta de valores, por falta de instrucción en el hogar, porque por falta de amor de los padres hacia los hijos, de los abuelos hacia los hijos, por heridas de rechazo suceden estas adicciones, porque encuentran, por así decirlo, falsamente una paz, una seguridad, cuando la verdad es que están haciendo que su vida vaya decreciendo en los años, que sus generaciones puedan tener problemas fisiológicos e incluso emocionales. Y esto va abriendo muchas puertas en los hogares de maldición y lo podemos ver ahora en nuestro país y en cualquier lugar de nuestro país, cómo aumentan las adicciones, y las adicciones también llevan a una delincuencia. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, Helen? Así es, antes no se podía ver tanto a la delincuencia como dijo aquí mi mamá, pero ahora se está destapando de una manera tremenda, en donde incluso los niños o los jóvenes cometen actos que involucran a los demás a perder incluso la vida. Empiezan los robos, empieza el asesinato, empieza todo eso, pero todo inicia, todo tiene una raíz, todo tiene algo que ver, todo tiene un cimiento donde crece eso, donde crece la delincuencia, donde desde el mínimo robo hasta el mayor número de muertes aquí en México, en todo el mundo. Y por eso es muy importante que busquemos la respuesta para quitar esa delincuencia, para empezar desde los hogares, a que se fundamente, a que empiece a haber esa armonía, por así decirlo, esa paz con los demás, el tener empatía con los demás, el aunque me hayan hecho cosas, yo no tengo por qué vengarme, sino tengo que tener esa paz y esa seguridad. Claro, y la educación forma parte de esta situación en nuestro país. Así es que juega un papel prioritario la educación. Desafortunadamente la educación se ha demeritado, más se ha enfocado en el cúmulo de conocimientos, en el cúmulo de aptitudes, por así decirlo, artísticas, matemáticas, científicas, pero han dejado de lado la parte moral, la parte del valor de una norma, de buscar que las personas con educación, no solo que tengan cúmulo de saberes,
que no sean enciclopedias andantes, no, que sean personas que buscan el bien, que usan ese conocimiento de una manera correcta para bendecir a otros, para hacer lo correcto, para hacer lo bueno. Pero desafortunadamente la educación ha perdido su rumbo, han demeritado ese papel importante de la educación en nuestros jóvenes, nuestros niños, aún los adultos, en la parte moral, en la parte donde tenemos que ver que el bien propio también tiene que ser un bien común. No, la educación se ha basado mucho en voy a acumular saberes, voy a acumular conocimiento, pero para mi satisfacción, para que yo pueda tener más, para que yo pueda generar más ingresos, más bienes, sin importar lo demás. Y ¿sabes qué? Que han dejado de lado realmente a Dios. Y ahí es donde todo perdió sentido, porque la educación piensa que el jovencito que tiene un título ya es wow, aunque pueda ser la persona por dentro y que pueda manifestar la persona más terrible, ¿no? Porque no le importa pisar a nadie más, no le importa herir, no le importa utilizar a alguien más. Ok, dicen que la educación inicia en casa. Y yo quiero preguntarte algo. ¿Están las generaciones en peligro por falta de una buena educación? Por supuesto que sí. Estaba escuchando una plática, estaba dentro de la plática de adultos, ¿verdad? No fea, pero de las situaciones que estaban ocurriendo. Y cuán difícil era antes, y voy a atreverme a decirlo, ver una página pornográfica. Antes era muy complicado, pero ahora hay un medio por el cual solamente cliqueas y aparecen las cosas. Y esto es el dispositivo móvil, los dispositivos móviles. Entonces estas generaciones, desde los niños podemos verlo, están en peligro que haber perversión, en peligro de fomentar la violencia, tanto por los padres como por los dispositivos móviles, los videojuegos, las revistas, todo eso. Son generaciones que ya no tienen peso en su corazón de hacer el mal, sino que ellos lo hacen de una manera fácil, no les importa nada, como dijo mi mamá. Y entonces estas generaciones ya, como dicen muchos, no son como antes, no son ya sanas. Cuando ven a una persona, o ya la ven con perversión, o ya la ven con maldad, ya no les importa la dignidad, por así decirlo, de una mujer, de un hombre, la virginidad de un hombre y de una mujer. Ya no les importa los valores que se le tienen que aplicar a los niños, ya no les importa que los niños hagan y deshagan, ya prohíben corregir a los niños, ya están prohibiendo instruirlos en la verdad. Entonces son generaciones que de verdad están en peligro, está el foquito rojo en donde estamos en el mayor nivel de maldad, y aún seguirá si no controlamos esto. Claro, dicen que la célula de la sociedad es la familia, y todos estos temas abarcan o llegan a lastimar, a dañar a la familia, y por eso hay familias disfuncionales. Sí, así es. Es que vemos que todo es como una cadenita, una consecuencia. Un acto llevó a otro y a otro y a otro. Y yo creo que la falta de valor, la primordial, la falta del conocimiento y temor a Dios es lo que nos está llevando a todo eso, está produciendo. Hay una causa, una consecuencia. Y la familia disfuncional es parte de la causa de todas las consecuencias. ¿Por qué? Y la falta de Dios y la falta de un valor común que rija en bien nuestra vida. Ese valor de la responsabilidad, ese valor del amor, del cuidado de los hijos, del respeto. Hay muchos jóvenes teniendo hijos, muchos jóvenes, muchos adolescentes criando hijos o teniendo hijos en un ambiente disfuncional donde ni siquiera ellos están fundamentados, ni siquiera ellos saben lo que hacen. Yo platicaba con una maestra y de verdad fue sorprendente escuchar lo que me decía, porque yo le preguntaba, ¿cómo le ha ido este inicio? Pregunté hace unos meses, este inicio de ciclo escolar, ¿cómo ha estado? Y dice, a una semana, escúchenlo bien, a una semana de haber iniciado el ciclo escolar, donde se supone que estás conociendo a tus alumnos, donde se supone que es un tiempo agradable, me dice, está muy pesado. Y yo, ¿por qué, maestra? ¿Sabe qué? Que los niños llegaron desatados, están rebeldes. ¿Y saben de qué grado estamos hablando? No de sexto año,
no de quinto, no de tercero de secundaria, ni de bachiller, primero de primaria. Yo dije, Dios de mi vida, ¿qué está pasando? Y ella me decía, no sabemos, pero lo que sí veo es que hay un común denominador, que es padres jóvenes que no están poniendo límites sanos a sus hijos, padres que están ausentes, familias disfuncionales, donde está la abuelita cuidando a los nietos, donde está el abuelito tratando de criar a sus nietos, donde está una mamá soltera que trabaja todo el día y deja a sus hijos en casa. Y vemos un constante y las repercusiones. Y podemos ver que la solución de todos esos problemas es basarnos en la palabra de Dios, poner nuestra vida en las manos de Dios. Aquí en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 14, verso 30, yo quiero leerles algo que yo creo que está viviendo nuestra sociedad. Se está hundiendo, y no se está hundiendo como Pedro aquí en el mar, lo que vamos a leer, sino que se están hundiendo en un mundo lleno de pecado, de perversidad, de maldad. Y dice acá, pero al ver el fuerte viento, ¿cuántos de nosotros no estamos viendo la situación de nuestro país? Lo que ya vimos, falta de valores, aumento de adicciones, delincuencia, una educación totalmente errónea, en cuestión de darle un valor de identidad a los niños, a las niñas. También vemos generaciones en peligro, lo que ya nos había comentado Helen, cómo van hacia la destrucción cada vez más, y esto conlleva a familias disfuncionales, y podemos ver también que se empiezan a desatar algunas guerras. Entonces todo esto es por pasiones equivocadas que ha habido en el corazón del hombre, por separarse de Dios. Entonces acá vemos esto, dice, pero al ver el fuerte viento, lo estamos viendo, mis amados, todos los que están viendo este podcast, estamos viendo toda la situación de nuestro país. Y dice acá, y tuvo miedo. ¿Cuántas personas no viven atemorizadas en su casa? Se encierran, no quieren salir, no quieren que sus hijos salgan. ¿Por qué? Por tanta delincuencia, por tantas cosas tan peligrosas que hay afuera de su casa. Entonces existe un miedo. Y dice acá, y comenzando a hundirse, yo creo que todas las personas se están hundiendo, ya sea en su temor o los hijos en pornografía, en sus hijos en alcoholismo, en droga. Los mismos padres están metiéndose en depresión, están metiéndose en droga, en la pornografía, y se están hundiendo, se están hundiendo. Dice acá Pedro, dice, dio voces. Nosotros a quien estamos clamando auxilio, ayúdanos, mira, esta generación está siendo perversa. ¿A quién estamos clamando? ¿Y qué es lo que está haciendo el ser humano? El ser humano clama a su propio conocimiento, cuando ese conocimiento humano lo va hundiendo cada vez más. No está clamando correctamente, no está buscando exactamente, no está buscando la respuesta correcta. Entonces acá dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Pero ¿cuántos en lugar de buscar a Jesucristo para decirle sálvame, se meten al ocultismo y todas esas cosas que van en contra de la voluntad de Dios? No están clamando, Señor, sálvame. Y dice acá en el verso 31, al momento Jesús. O sea que cuando un pueblo se humilla, cuando un pueblo reconoce que necesita la ayuda de Dios, dice acá, al momento. Y al momento quiere decir al instante, inmediatamente, exacto. Ahí extendió, dice acá, Jesús extendió la mano. O sea que cuando un pueblo clama a Dios, estira su mano, lo toma y entonces dice, lo asió de él, o sea, lo tomó. Y cuando un pueblo, una sociedad se humilla a Dios, entonces ahí está Jesús para tomarlo y sacarlo. Dice, y extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y cuántas personas no dudan de seguir a Cristo y prefieren seguir en otras cosas más que en Jesucristo? Adoran más la creación de Dios que al Creador, que es Dios. Entonces, esto nos lleva a reflexionar cómo está la situación en nuestro país, a quién tenemos que clamar, porque estamos en un foco que está diciendo peligro, 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 por favor. Exactamente, tus hijos, fundamentalos en la palabra de Dios, en los principios y valores que establece la palabra de Dios. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que clamar a Dios en estos tiempos.
Así es que a veces pensamos que un hombre puede salvarnos, el gobierno, la educación, los hobbies, el dinero, pero no va a haber ninguna salvación sino nuestro Señor Jesucristo, es nuestra verdadera salvación. Él vino a salvarnos a todos nosotros y a enderezar nuestros caminos. No va a ser fácil, pero con Él todo es posible. Él puede enderezar nuestro camino torcido. Quizá íbamos directo a la perdición y Él nos traslada a su luz admirable. Íbamos en tinieblas y Él nos mueve a su luz admirable. Pero confiemos en Él, pidamos ayuda a Él. Fíjate, ningún gobierno, ningún hombre que esté sobre la tierra podrá salvarte. Nada ni nadie va a poder hacer que esta situación cambie, sino solamente el reino del Señor en tu vida, en tu familia y en tu sociedad. Por eso tenemos que afianzarnos en Él. Así es. Así es, y todo esto lo mencionamos para poder tener un panorama más amplio de lo que está sucediendo en estas épocas y cómo podemos solucionarlo si empezamos desde el hogar, si empezamos desde los padres, desde el fundamento principal que es Jesucristo, porque teniendo a Jesús como nuestra roca fuerte, edificaremos algo fuerte, algo resistente y permanente. Claro, y serán generaciones fuertes cuando están basadas en la palabra. Y pues abre tu corazón y que el Espíritu Santo llegue a tu vida y te dé revelación de su palabra. Dale una oportunidad a Jesús para que Él sea el Señor de tu vida y de toda tu familia. Nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga. Dios les bendice. Aún recuerdo aquel momento en el que te conocí, cuando todo estaba oscuro y no sabía a dónde ir. Recuerdo ver en tu mirada todo lo que necesitaba. Aún recuerdo cómo fue y no lo puedo entender. Tanta gracia que ni en 1000 años podré merecer. Recuerdo